que nos ordenara el pensamiento en relación a BRCA, en quién está indicado pedir el examen y qué significa para el paciente o la paciente el ser positivo, tanto en el contexto de aparente salud como de enfermedad. Hay algunas preguntas en esto que no vamos a poder contestar. Y sin embargo vamos a definir BRCA como tanto el 1 como el 2, que son las mutaciones oncogénicas, eso que no solamente vamos a tener positivo y negativo, sino que también ambiguo, indeterminado. Y cuando lleguemos a ese momento en el que tengamos que discutir qué significa ello, vamos a aclarar un poco más esto. Pero esencialmente BRCA1 y BRCA2 son genes supresores del tumor, todos los tenemos, y es la mutación de ellos lo que nos lleva a enfermedad. Es decir, si suprimen el tumor y participan en la reparación de DNA, su daño origina el comienzo de una anormalidad celular que conlleva finalmente a el origen de cáncer. En este caso, sabemos que las mutaciones de ambos en general están implicadas en un 25-50% de los casos hereditarios, es decir, no esporádicos. Cuando hablamos de que el 12%, aproximadamente 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama en el transcurso de su vida hasta los 70 años por lo menos, los portadores tienen un riesgo aumentado de todo ello: melanoma, páncreas, vesícula, ductos biliares, estómago, cabeza, cuello. Las portadoras de la mutación BRCA1 deben desarrollar entre el 57 al 87% cáncer de seno. Es una cantidad, una posibilidad bien alta, mientras que va a ser del 39 al 40% cáncer de ovario. Una mujer tiene una posibilidad hasta los 70 años de 1.4% de posibilidad de desarrollar cáncer de ovario esporádico en su vida. Hombres, en general, esto es general, lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante, tienen un 1.2% de probabilidad de desarrollar cáncer de seno. Y BRCA2, las mujeres portadoras tienen un 45 a 84% de desarrollar cáncer de seno, y entre el 11 y 17-18% de ovario, incluyendo en esto último trompas de falopio, peritoneo. La posibilidad de desarrollar cáncer de seno en los hombres es significativamente mayor. Casi el 7% de hombres portadores de BRCA2 van a desarrollar cáncer de seno en su vida, y agregado a ello, un 15% de los hombres portadores de BRCA2 va a desarrollar carcinoma de próstata. Esto tiene consideraciones, implicaciones de tratamiento y de consejería genética, que es la otra cuestión que vamos a mencionar un poquito más adelante. Obviamente, el dejar la prueba tiene pros, tiene contras también. Las contras implican más que todo incertidumbre, estrés, implicaciones sociales, implicaciones familiares, implicaciones laborales. Pero establecer un diagnóstico nos va a servir de guía para tomar medidas preventivas. Algunas de ellas simplemente relacionadas al screening, a la observación más cercana, dirigir opciones quirúrgicas y estimar el riesgo no solo personal, sino que familiar de cáncer. Si ustedes se fijan, estamos hablando de que lo que le hagamos al o la paciente, ¿cuándo vamos a indicar? ¿A quién le vamos a indicar BRCA1 y BRCA2? Aquella persona, que es mujer en general, que tenga una historia personal o familiar de un carcinoma de seno de aparecimiento temprano. Guías de NCCN, por ejemplo, mencionan hallazgo 50 años. En realidad,
la mayor parte de otras organizaciones va a ocupar 45 años. O que la neoplasia sea bilateral. Igual tener 2 carcinomas primarios de seno o el combo seno y ovario, que ya nos está indicando una altísima probabilidad de tener cualquiera de las 2 mutaciones. Todo hombre que tenga cáncer de seno debe ser probado para la mutación BRCA. ¿Por qué? Porque prácticamente una gran mayoría de ellos va a ser positivo, y esto significa que su familia consanguínea tiene una alta posibilidad, hombres y mujeres. Cáncer de ovario a cualquier edad, toda mujer con carcinoma de ovario debe ser probada o examinada para la mutación, y las poblaciones en riesgo, que en general se van a referir a aquellas etnias o de distribución geográfica determinada que tienen una reconocida mayor incidencia o probabilidad de desarrollar, de tener la mutación y con ello desarrollar cualquiera de las patologías relacionadas. Por ejemplo, nosotros al leer BRCA decimos judíos ashkenazis, eso es uno, pero también personas que viven, es decir, la raza nórdica, Islandia, Noruega, Holanda, tienen una mayor incidencia. Se ha tratado de determinar en diferentes poblaciones en los Estados Unidos, hispanos, negros, y no se ha podido todavía definir si hay una verdadera mayor incidencia de portadores de las mutaciones del genes. Entonces, ¿quiénes están en riesgo nuevamente? Y entre los que no son judíos, 2 parientes de primer grado con neoplasia de mama, y uno de ellos que esté diagnosticado abajo de los 50 o 45 años, 3 o más parientes de primero o segundo grado con una neoplasia de cualquier edad. Es decir, ya tener 3 familiares consanguíneos cercanos ya nos establece un riesgo. Cáncer de carcinoma de mama u ovario entre parientes de primero y segundo grado, perdón, aquí es I, ovario. Parientes de primer grado con carcinoma bilateral de mama, todo hombre, toda persona que tenga un pariente hombre consanguíneo cercano que ha tenido cáncer de mama, y 2 o más parientes de primero y segundo grado que hubieran tenido neoplasia de ovario. En niños y adolescentes no está indicada realizar la prueba de la mutación de los BRCA, porque no hay lineamientos de prevención orientados a niños, porque la posibilidad de que un niño o adolescente desarrolle una neoplasia relacionada a BRCA1 o BRCA2 es muy baja. Entonces, si una mujer tiene cáncer de seno y habla de realizarse el examen de la mutación, era positivo o negativa, y nos pregunta, mire, mis hijas tienen 13 y 11 años, ¿se las hago? La respuesta es no. Muy frecuentemente, el doctor León lo expresó cuando habló acerca de terapia del triple negativo, un porcentaje relativamente alto de estos pacientes triple negativos son BRCA1 positivos. Cuando hablamos de medidas de reducción de riesgo, las diferentes organizaciones están trabajando en ello. En términos de medidas para reducir riesgo, opciones no quirúrgicas, el autoexamen mensual, el examen clínico 2 veces al año, y hago una llamada de atención al hecho de que en pacientes portadoras de la mutación el autoexamen mensual es una recomendación positiva del médico, del oncólogo o ginecólogo o ginecólogo de esa paciente 2 veces al año a partir de los 25. La mamografía se ha dicho anual. Sin embargo, cuando se habla de las pacientes entre 25 y 35 o hasta 40 años, el problema de la mamografía es que pone en un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de seno secundario a radiación a las mujeres que sean portadoras de la mutación. Y esto tiene lógica. Si al final nos acordamos de la definición de que los BRCA son genes de reparación celular que reparan las rupturas de las bandas de DNA y que hacen la radiación, las rompen. Entonces, una mujer que tiene la mutación,
que de por sí tiene alterado el mecanismo de protección, de reparación de DNA, al estar recibiendo anualmente, por muy baja que sea la dosis T, y se ha volteado un tanto la mirada a la resonancia magnética. La resonancia magnética, sin embargo, tiene un par de inconvenientes. Hay algunas neoplasias que no van a ser bien identificadas y nos va a dar una incidencia determinada de falsos positivos. No se ha demostrado que el tamoxifeno, ni el raloxifeno, mucho menos, verdaderamente protejan a esta paciente. También protege a las portadoras de la mutación. Y, por supuesto, que a la hora de determinar el riesgo de una paciente, de una mujer, no debemos quedarnos clavados, fijar nuestra atención exclusivamente en los BRCA, en las mutaciones, sino que también los factores como paridad misma, abortos, edad, etc. Cuando hablamos de opciones quirúrgicas, la mastectomía bilateral profiláctica, la salpingoforectomía bilateral, ambas. La salpingoforectomía bilateral profiláctica está asociada con reducción de riesgo en portadoras de mutación, definitivamente. Ahora, no solamente va a ser reducción de riesgo en carcinoma de ovario, sino que también, definitivamente, reduce la posibilidad de desarrollar la incidencia, la estadística de las mujeres en términos de carcinoma de mama. Protege la oophorectomía bilateral, no solo disminuyendo el riesgo de ovario, sino que de neoplasia de mama. Hay una reducción además de la mortalidad total. Se recomienda después de los 35 y cuando ha completado la prole. Sin embargo, hay mujeres en las que se reconoce, no solo por ser portadora de la mutación, sino que por tener una carga hereditaria o una historia familiar bastante fuerte de carcinoma de mama y o de ovario, que se lo hagan antes de los 35 años. Y lo que se hace es estimularles a que se apuren con los hijos. La efectividad parece ser mayor, y esto está relacionado a las incidencias de carcinoma de ovario en BRCA2 que en BRCA1, y las pacientes que son sometidas a la cirugía profiláctica se benefician, o por lo menos no aparentan tener un perjuicio, un daño, si se recibe terapia de reemplazo hormonal. No hay problema en términos de incidencia de neoplasia. La mastectomía bilateral profiláctica, de hecho, es la estrategia más efectiva para la mastectomía. Hay que aclarar, aquí está más adelante, no hay todavía ninguna evidencia quinotécnica quirúrgica para realizarla sea mejor que la otra. Sin embargo, los estudios han mostrado una reducción de por lo menos el 90%. ¿Y qué hacer entonces con una paciente que es portadora y no ha tenido neoplasia? Vigilancia médica y diagnóstica activa 4 veces al año, entre 2 y 4 veces al año. Farmacoprevención y cirugía radical profiláctica para reducir la posibilidad de la enfermedad. Dijimos hace un momento, la cirugía no hay nada definido en cuanto a técnica, simplemente se sabe que es innecesario tocar axila o buscar ganglios centinela. El único factor predictivo de falla en la quimioterapia debe seleccionarse esquemas contracíclicos. Sin embargo, debido a, como lo dijo el doctor León en la charla anterior, estos pacientes tienen un defecto en la reparación de las bandas, de la ruptura de bandas de DNA. Se está investigando cisplatino y sus derivados y algunos medicamentos dirigidos a blanco molecular. Eso es algo que se está tratando. Hay tendencia a utilizar ya sea cisplatino o carne. El problema entonces al final es, aquí le vamos a decir, hay que hacerle el test. Ideal, en otras partes, toda paciente a la que se le piensa recomendar el test debe ser partícipe de consejería genética.
antes y después. Antes para decirle que se espera, pros y contras.